¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Eh, Aunque a muchos les moleste, el hecho de hablar del pasado, el hecho de hablar pues de las administraciones pasadas, muchas veces se olvida de precisamente de esta, y cito palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de herencias malditas. Estamos hablando aquí que en el sistema hospitalario a muchos se les olvida que había 90 hospitales que estaban abandonados, los otros 9 que habían mencionado de que estaban siendo rentados, y también se olvida de que prácticamente el ISSSTE estaba desmantelado, estaba privatizado. Todo era rentado, todo era, incluso hasta, bueno, hay una situación pues bastante compleja que le tocó, pues digamos, a la entrada de los gobiernos de la 4T, abordar, ¿no? Un sistema de salud que prácticamente los medicamentos nada más se concentraban en 10 empresas, que pues era un monopolio pues bastante, pues sí, bastante poderoso, ¿no? En donde había medios de comunicación y había políticos. Todo esto ahorita, dentro de este balance que están haciendo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ya de estos 90, ya cuántos, ya, no sé si ya todo ya se entregó, Son ya se 80 pudo. hospitales, ¿no? Bueno, eso fue de lo de con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esos de estos Sí, 90. ahorita le voy a pedir a Ajá. Zoe que pueda. Ajá. Y también hablamos de sanear, porque también estaba muy enquistada la corrupción. Hay que recordar lo que en su momento el director Martí Batres hablaba del ISSSTE, de estas pensiones millonarias. Bueno, sí, realmente que estaban sangrando. El mal uso que le estaban dando a algunas instituciones. O sea, todo esto, cómo lo han ido ya abatiendo, ya para que podamos hablar de un 100%, pues ya de funcionamiento del sistema de salud? Porque a final de cuentas, sí les tocó volver a reconstruir un sistema de salud que estaba pues abandonado, sin especialistas, lo padecemos en la pandemia, sin infraestructura, que se tuvo que prácticamente en algunos casos reconstruir porque estaba abandonado, porque definitivamente la corrupción, pues nada más estaba la pura fachada, pero realmente no había como tal un sistema de salud. Y ahorita, digo, se hablan de carencias, o hay quienes lo quieren manejar así, pero se les olvida lo que hay atrás. Entonces sí que nos puede comentar esta parte que vale la pena volver a rescatar. ¿Quieres comentar lo de los 80 hospitales, Zoe? Ahora. Muchas gracias, presidenta. Y efectivamente, en el modelo anterior, en el pasado, sobre todo con la época del Seguro Popular, lo que ocurría era que los estados solicitaban la construcción de un hospital. El Seguro Popular nunca atendió a nadie, eso hay que dejarlo muy claro. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una forma de financiar a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Entonces, un gobierno estatal le solicitaba a la Secretaría de Salud la construcción de un hospital, el Seguro Popular les daba el dinero para la construcción de ese hospital. ¿Qué es lo que pasaba? Ya fuera por asignación directa o por licitación, las empresas licitaban con tiempos y montos imposibles de alcanzar. Y casi al día siguiente de que se daba el fallo de la licitación, empezaban a pedir más tiempo o más dinero para concluir la obra. Se empezaban algunas de estas construcciones y cuando esto no se resolvía favorablemente, iniciaban los litigios. Por eso decíamos tanto que había constructoras con más abogados que ingenieros. Y por eso es que se empezó a dejar todo este modelo de Seguro Popular, este gran, pues casi cementerio de elefantes blancos en obra negra, un número de 90 hospitales que estaban detenidos en su construcción, ya sea con niveles de avance muy incipientes, casi de cero, o ya en algunos casos con avances importantes, pero al final de cuentas para la gente era lo mismo, era ver una obra que no estaba funcionando. Nos dimos a la tarea primero de empezar a resolver temas jurídicos, y esto hablo de todo el sector.
incluso antes del nacimiento del propio IMSS Bienestar. Pero déjenme darles algunos ejemplos nada más de algunos hospitales que iniciaron con el Seguro Popular, que no eran construcciones del IMSS y que el IMSS tuvo que rescatar y que lo hicimos porque había necesidad. Uno muy emblemático, el de Ciudad Juárez, que incluso se inauguró el hospital, el supuesto hospital de la Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, cuando era un hospital que no estaba ni siquiera al 40% de su conclusión. Ese es un caso, lo mismo pasó en Ticul, con una APP que se entró al rescate y que ya está por concluirse. En Campeche, recientemente lo visitamos y está por arrancar en este mes su operación, un hospital que durante 10 años la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Campeche de aquel entonces dejó inconclusa y botada en Ciudad del Carmen. Lo mismo en Arandas, en Jalisco. Otro hospital que inició en 2012, la primera piedra, se pusieron 3 primeras piedras de ese hospital y no se había concluido. Hoy es un hospital que ya está operando. Y también casos en el Seguro Social, en Acuña, aquí en Villacuapa, también en Pachuca, que eran obras que ya habían superado el tiempo para su contratación y que se entró para poder concluirlas y que hoy ya están operando. Para este año vamos a iniciar ya 2 obras similares de esto que llamamos rescate. El oncológico de Ecatepec, otra vez, un hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, previo al gobierno de la maestra Delfina, que se construyó, incluso en algunas áreas ya había hasta instalaciones, pero no ha operado jamás. En un lugar con mucha necesidad y también mucha población derechohabiente del IMSS, por eso es que pedimos su donación para poderlo concluir. Y lo mismo en Aguascalientes, por cierto, en Pabellón de Arteaga, otro hospital que se quedó inconcluso con idas y vueltas y estos laberintos a partir de supuestos sobre protección civil. Se hizo una dictaminación y ya el gobierno del estado nos lo tuvo que donar para que nosotros le podamos invertir y hacer un hospital. Y en todos los casos de estos hospitales lo que buscamos es que ya sean hospitales que nazcan con la posibilidad de integración, sobre todo en aquellos estados donde hay IMSS Bienestar, para que no sean solamente inversiones que favorezcan a las personas derechohabientes del IMSS, sino a toda la población de ese estado. La verdad que de los 90 y en muchos otros casos se han logrado concluir y están ya operando. Perfecto. Bueno, ese sería por un tema. El modelo, en la época de Zedillo, decidió descentralizarse la educación y la salud. Las dos son en Zedillo, ¿verdad? Con Salinas Educación. Con Salinas Educación y con Zedillo la salud. ¿Qué quiere decir descentralizarse? Que los estados se hicieran cargo de la educación pública y de la salud pública. El recurso para operar, pues se le entregaba desde la federación y el estado podía incorporar más recursos. En realidad lo que fue ocurriendo es que cada vez había menos recursos y cada vez peores servicios, principalmente de salud. En educación no fue tan problemático, pero en salud sí. En salud realmente comenzó a disminuir la atención a la salud. Se inventó Fox el famoso Seguro Popular, que en realidad, como decía el presidente López Obrador, ni era seguro ni era popular, porque en realidad era una credencial que les permitía supuestamente el acceso a los servicios de salud, pero los servicios de salud serían en las mismas condiciones, no es que hubiera mucho más recurso. E incluso ya había acuerdos con los privados, para que en todo caso se le pagara al privado para que diera el servicio de salud. En todo este periodo se construyeron, yo tenía la idea que eran 80, 90 hospitales. Se construyeron entre comillas, porque en realidad inició su construcción, pero nunca operaron. Entonces, ¿qué decide el presidente López Obrador? Bueno, viene primero la pandemia y ahí pues hay que concentrarse en la atención de la pandemia. Fueron 2 años donde prácticamente
todos los servicios de salud estuvieron dedicados a la atención del COVID-19. Después de que termine el COVID-19, dice, vamos a entrar a un proceso de concentración, de federalización de los servicios de salud. Está el ISSSTE, está el IMSS, pero los servicios estatales vamos a concentrarlos de nuevo en la federación para garantizar un buen servicio. Es voluntario. El estado que quiera se incorpora al IMSS Bienestar, quien no quiera no se incorpora. ¿Qué estados se incorporaron? Pues esencialmente los 23 estados que estaban gobernados por Morena, hay que decirlo así. Otros estados decidieron no incorporarse al IMSS Bienestar, seguir con su propio sistema de salud y se les sigue entregando el recurso que les corresponda. En los 23 estados, ahora ya va a entrar Yucatán, van a ser 24 estados, pues ya son parte de un sistema integral de salud. Por ejemplo, las rutas de la salud para llevar medicamentos a los centros de salud y a los hospitales funcionan en estos 23 estados de la República, en donde está el IMSS Bienestar. ¿Hacia dónde vamos? Primero, pues terminar los 90 hospitales. El presidente López Obrador avanzó en casi todos y nos quedan algunos todavía por inaugurar que se están terminando. Imagínense. ¿Cuántos? ¿Cuántos nos quedan? A ver si me ayudan ahí a hacer la revisión. Pues ya son pocos, ya la mayoría ya los inauguramos en el 2025, que venían de antes. Fortalecer al ISSSTE, fortalecer al IMSS y fortalecer al IMSS Bienestar. ¿Qué quiere decir fortalecerlos? Pues que funcionen todos los centros de salud, más centros de salud, que es la atención primaria, más hospitales, inclusive hospitales de especialidad, y que sea un sistema de salud integral. Para ello se requiere pues inversión en hospitales, compra de equipos. El año pasado pusimos en marcha ¿cuántos quirófanos del IMSS Bienestar? 175 quirófanos. Yo creo que fueron un poco más. Pero bueno, los quirófanos que no estaban operando en los hospitales del IMSS Bienestar. Repito, las rutas de la salud, la construcción de centros de salud, de hospitales. Y desde que llegamos estamos trabajando de manera integral con las 3 instituciones y con los estados que no están federalizados para poder garantizar los servicios de salud. La parte que siguen los estados, pues son los estados los que se tienen que encargar. Hemos visto cómo ha ido mejorando con el IMSS Bienestar respecto a lo que existía anteriormente. ¿Hacia dónde vamos? Queremos servicios universales de salud. Es decir, que a lo mejor Claudia Sheinbaum es derechohabiente del ISSSTE, porque soy trabajadora del Estado, pero si me queda más cerca un hospital del IMSS, pueda ir a un hospital del IMSS a atenderme. Si Zoé Robledo, que es derechohabiente del IMSS, le queda más cerca en un lugar en donde está un hospital del ISSSTE, se puede atender en el hospital del ISSSTE. Para eso todos los servicios tienen que estar pues, al 100%. Pero queremos un sistema universal de salud que va a permitir pues, que los 3 sistemas colaboren y que podamos dar todavía una mejor atención. La atención ha mejorado. Miren la gráfica del IMSS. Ponme las gráficas de eso. Vean cirugías. Estas son cirugías que son necesarias, se dictaminan, a veces son por urgencia y a veces son pues programadas, porque se tiene algún problema y se dice pues requiere una cirugía. Bueno, del 2012 al 2018 se quedó estable en 1.1, incluso disminuyó un poco, el número de cirugías que se hacían diario en el IMSS, en todo el país. Pues es de 1 millón de cirugías, no es cualquier sistema de salud, es el sistema de salud más importante de América Latina, el IMSS. De América probablemente, de todo el continente por lo menos. Bueno, ¿por qué baja en el COVID? Pues porque se estaba atendiendo el COVID-19. No había espacio para hacer las cirugías que estaban programadas, entonces ahí pues hay un retraso, digamos. Eso pasó en todos los países, no solo en México, por la pandemia.
Pero fíjense cómo se recupera. En 2022, 1.35 millones de cirugías. 1.4, en 2024 1.38 y en 2025 cerramos con 1.8, 1.79 es prácticamente 1.8 millones de cirugías. 60% más. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues porque hay más quirófanos, porque hay más hospitales, pero además porque se contrataron más especialistas. ¿Y por qué se pueden contratar más especialistas? Porque se están formando más especialistas. Recuerden que también en el periodo neoliberal no solamente dejaron de invertir, sino privatizaron los servicios, sino que además no se formaban médicos con la idea esta de que mientras más restrictivo fuera el examen de admisión, mejor porque iba a haber mejores médicos. Y el problema fue que no se formaron médicos especialistas. Entonces, vean lo que significa para todos los derechohabientes del IMSS, lo que significa 60% más cirugías. Y ahora en el 2026, pues se quiere todavía reducir el tiempo de espera, que lo que pasa en el IMSS y en todos los sistemas de salud. Ahora fue un equipo a ver el sistema de salud de Reino Unido y también hay tiempos de espera muy importantes en cirugías de cierto tipo que son programadas. Pero nosotros queremos reducir los tiempos, que si tienes diagnosticada una cirugía de cadera, pues no te tengas que esperar 4 meses a la cirugía porque no hay suficientes médicos o quirófanos, sino que vayamos disminuyendo esos tiempos. Al hacer más cirugías al día, pues se reducen los tiempos de espera. Entonces es algo extraordinario el trabajo que han hecho pues todos los que forman parte del Seguro Social. Y así también más consultas con especialistas, porque vas al médico familiar y te dice, no, pues tú tienes un problema, porque así está construido el sistema de salud. Tú tienes un problema que requieres ver a un otorrinolaringólogo. Ah, pues ¿cuándo me va a dar la cita el especialista? Ah, pues en 4 meses. Pues en 4 meses ya te curaste, ¿no? Entonces, si hay más especialistas, si hay más consultas de especialistas, pues esos tiempos se reducen. Ah, pues tienes la cita para la próxima semana. Entonces, el que haya más consultas de especialistas, ponle las especialistas. De especialidades, fíjense, casi 50% más. Pues ¿eso qué significa? Pues que te dan más cerca tu cita para poder ser revisado por un especialista. Y esto va a seguir aumentando y mejorando. Y obviamente la parte preventiva, porque pues hay enfermedades que necesitamos entrarle a lo preventivo, como la diabetes, la hipertensión, que es lo que estamos haciendo, porque pues no alcanzarían nunca las salas de hemodiálisis si no atendemos la prevención. Entonces, esto es resultado pues de un reconocimiento de lo público y de que lo público tiene que ser lo mejor, que está bien que haya medicina privada, que quien quiera ir y tenga dinero para ir a la medicina privada lo pueda hacer, pero lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna a todas y todos los mexicanos. Eso significa que el acceso a la salud es un derecho. Perfecto, gracias. Rápidamente, en un segundo tema, preguntarles sobre este tuit que publicó recientemente